Si en algún momento estuviste investigando para armarte una PC, probablemente hayas escuchado hablar de las palabras Dual Channel. Y seguramente hayas escuchado también que al armar tu PC sí o sí deberías usarlo, ya que la diferencia de rendimiento es algo abismal. Bueno, en el video del día de hoy me gustaría que justamente intentemos entender bien qué es el Dual Channel y vamos a ver cómo es que afecta esta funcionalidad tanto en una PC tope de gama como en una PC de gama baja, de gama de entrada, con por ejemplo una APU. ¿Habrá mucha diferencia? ¿Es esto del Dual Channel más un mito que otra cosa? Bueno, vamos a averiguarlo. Sin más preámbulos, empecemos con este video. Bien, antes de empezar a hablar de qué es el Dual Channel, creo que primero deberíamos entender lo básico de cómo es que funciona la memoria RAM en nuestra PC. A la hora de usar nuestra PC, la mayoría sabe o entiende que el CPU es quien se encarga de realizar millones de operaciones lógicas y aritméticas para completar todas las tareas que le asignemos. Ahora, para algunas, por no decir la mayoría de estas tareas, el CPU tiene que ir almacenando algunos datos útiles que va a necesitar acceder más tarde. Y es ahí precisamente donde entra en juego la memoria de nuestra PC, más específicamente la memoria primaria o más comúnmente conocida memoria RAM, acrónimo de Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. Para almacenar estos datos, la realidad es que se podrían utilizar unidades de almacenamiento tradicionales como un SSD o un HDD. Y de hecho, cuando nuestra PC agota la capacidad que tienen las memorias RAM, en muchos casos recurre a utilizar estas otras unidades de almacenamiento para poder funcionar. El problema con esto es que la velocidad de transferencia de datos que podemos obtener entre el CPU y un disco rígido tradicional es muchísimo más lenta que la que un CPU actual necesita para funcionar en su máximo potencial. Es por eso que se crearon estas memorias que son mucho más rápidas, mucho más resistentes a la escritura y lectura de datos constantes y además son memorias volátiles, por lo que cuando apaguemos la PC toda la información almacenada en ellas se va a perder. En resumen, la RAM es una memoria donde escribir y leer datos es algo súper rápido y necesitamos que sea así para que el CPU pueda funcionar a su máxima capacidad. Ahora, que el CPU sea rápido y que las memorias también en sí mismas lo sean, no importa si se van a ver limitados por algo que se llama el ancho de banda que los une. El ancho de banda entre dos componentes, en este caso entre el CPU y las memorias RAM, se lo pueden imaginar como una autopista. A mayor ancho de banda, mayor cantidad de carriles va a tener nuestra autopista y mayor cantidad de datos, o en este caso autos, van a poder viajar simultáneamente sin generar cuellos de botella. Acá es donde justamente entran en juego los canales de memoria. Si lo simplificamos mucho, los canales de memoria son justamente estas autopistas que conectan el CPU con nuestra memoria y son los caminos por donde viajan los datos de un componente al otro. Para entender cómo nos afecta tener más o menos canales, imaginemos que en lugar de que nuestras autopistas estén conectando a nuestro CPU con las memorias, imaginemos que estas autopistas están conectando a una fábrica con su proveedor de materias primas que obviamente esta fábrica necesita para producir. Y también imaginemos que este proveedor cuenta con varios depósitos distribuidos por la ciudad donde almacena todo su stock. Supongamos que desde la fábrica hacen un pedido de, no sé, 20 camiones repletos de cualquier cosa, ladrillos. Si bien el depósito puede tener stock disponible para suplir esa orden desde un solo depósito, como la autopista que los une solamente tiene 10 carriles por donde circular, por más que el proveedor simplemente pueda enviar 20 camiones a la vez con todo eso, simplemente no dan abasto los carriles y van a tener que ir de a turnos, por lo que algunos se van a demorar un poco más en llegar. En el hipotético caso de que el fabricante, o sea nuestro CPU, pueda utilizar esos ladrillos que le van llegando a mayor velocidad de la que se demora un camión en llegar, es posible que el CPU o la fábrica se quede esperando X cantidad de tiempo hasta que llegue el próximo cargamento. Y eso obviamente en informática es algo costoso, es un inconveniente. Una posible solución de esto sería traer las cosas de dos o más de los depósitos que tiene el proveedor, para que de esta manera tengamos varios canales por los cuales va a ir llegando la materia prima en lugar de solamente tener uno solo. Espero que más o menos se hayan hecho la idea de cómo es este tema de los canales y cómo nos puede beneficiar el tener bastante cantidad de canales disponibles, siempre y cuando obviamente la fábrica, nuestro CPU, puedan sacarle provecho a esa cantidad de proveedores que le puedan enviar información en el mismo momento. Ahora, una vez que entendimos cómo es que funciona el Dual Channel, pasemos a la práctica y veamos en qué casos reales el Dual Channel mejora o empeora el rendimiento de nuestra PC. En este caso, para gaming.
Para realizar estas pruebas vamos a utilizar nuestro test bench del canal que ya conocen, cuyos componentes son estos de aquí. Y lo único que va a ir cambiando entre cada prueba serán el procesador y las memorias. Los procesadores que utilizaremos serán el Ryzen 7 5800X para ver cómo afectaría el rendimiento en una PC de gama alta con una GPU dedicada, en este caso la poderosa 3080 Ti de Nvidia, y además para ver justamente cómo influye el Dual Channel en una PC de gama baja, vamos a estar utilizando el Ryzen 5 5600G que nos dio la gente de AMD, un CPU con unos gráficos integrados bastante potentes y que dentro de poco será analizado en el canal, así que estén atentos a ese video. En cuanto a las memorias que utilizaremos, vamos a utilizar módulos GeForce Delta RGB de obviamente Team Group. Especialmente vamos a utilizar dos configuraciones en particular. Un solo módulo de memoria DDR4 de 3200 MHz y luego veremos qué pasa si ponemos la misma cantidad de memoria pero ahora distribuida en dos módulos con las mismas características, misma latencia, misma frecuencia, mismo todo, simplemente para comparar el rendimiento que hay entre Dual y Single Channel. Para arrancar tranquilos, veamos cómo influye el Dual Channel en una PC de gama alta al jugar en 4K. Si se fijan por los gráficos van a poder notar que si bien hay algo de diferencia entre los promedios con y sin Dual Channel, la realidad es que no es para nada un margen notorio o importante. Y si lo piensan, esto tiene todo el sentido, ya que en este caso, en este escenario, al estar jugando en 4K, el principal componente que está generando cuellos de botella es la misma GPU. El CPU en este tipo de escenarios muchas veces no supera ni un 30% de uso, y como consecuencia que solo haya un canal por el cual se envían y reciben datos desde las memorias RAM no llega a ser un problema, porque por así decirlo la fábrica no logra ir más rápido que lo que tardan los camiones de ladrillos en llegar a ella. Ahora, si pasamos al otro extremo y vemos las pruebas con la APU, la historia es muy distinta. Si se fijan, en prácticamente todos los títulos que probé, la diferencia de rendimiento no solo es muy importante, sino que en algunos casos incluso supera el 50% de diferencia. Y nuevamente, al igual que pasó con la PC de gama alta, esto es algo bastante predecible si entendemos por qué el Dual Channel es beneficioso y cómo es que funciona. En una APU como el 5600G, el CPU no solamente se encarga de hacer todas sus tareas de toda la vida, sino que también cuenta con un chip gráfico dentro de él que es el que nos permite poder justamente jugar relativamente bien sin una GPU dedicada. Ahora, como la memoria RAM no solamente se utiliza para el CPU, sino que también para todas las tareas de la GPU integrada que este tiene, el contar con Dual Channel ayuda y mucho. Recuerden la analogía de la fábrica, cuantos más canales tengamos, más se van a separar los pedidos de memoria que le podemos hacer a nuestro proveedor, en este caso la memoria RAM, y más rápido vamos a poder recibir la materia prima que finalmente el CPU utilice para, en este caso, darnos más FPS. Así que sí amigos, como hemos visto, el Dual Channel es algo que definitivamente sirve y ayuda muchísimo, pero dependiendo del caso puede ser una mejora insignificante o un día y noche en términos de rendimiento. Espero que les haya quedado un poco más claro el por qué el Dual Channel funciona como funciona, ya que eso es lo importante, que hayan aprendido. Si les quedó alguna duda, déjenmela abajo en los comentarios e intentaré ayudarlos y responderlas. Y si ven alguna duda que puedan contestar, ayuden a la gente en los comentarios porque de esta forma nos ayudamos entre todos. Si te gusta el canal y te gusta el resto de mi contenido, te agradecería que te suscribas activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un video nuevo. Recuerden, en unos días se va a venir el video sobre el 5600G, esta APU que estuve probando para este video, donde van a ver un montón de información extra sobre el Dual Channel. Así que estén atentos a eso. Sin mucho más que decirte, agradecería que apoyes el video con un me gusta, se lo compartas con tus amigos que se están programando una PC y todavía no saben bien qué hacer con el tema de las memorias para que justamente tengan un poco más de orientación. Así que nada amigos, esto fue todo por el video y espero que os haya gustado mucho. Soy Tony y nos veremos en un próximo video. Chao chao.